Un placer presentar al padre Armando González Escoto. Él nació en la ciudad de Guadalajara, es miembro del Presbiterio Diocesano de Guadalajara desde 1983. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Guadalajara. Es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es cronista de la ciudad de Guadalajara, director de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal Garibay Rivera, director de la revista Currents de Ciencias Religiosas y de la revista de la Universidad del Valle de Atamajac. Además, es miembro del equipo de editorialistas del periódico El Informador de Guadalajara. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas los libros Historia Breve de la Iglesia en Guadalajara, Biografía de una Tradición, Guadalajara, la Casa Tapatía, Iglesias Monásticas de la Guadalajara Virreinal, El Ecosistema Cultural Católico y su Perfil Mexicano, entre otras más publicaciones. Ha sido profesor de Historia Eclesiástica, Historia de México, Arte Sacro, Teología, Cultura Occidental y Filosofía Contemporánea en la Universidad del Valle de Atemajac, en La Salle. Es teólogo salesiano, Instituto Diocesano de Teología para Seglares, en la Universidad de Guadalajara y en la Escuela Diocesana de Música Sacra. Y bueno, para nosotros es un honor el tenerlo el día de hoy con la segunda conferencia de este primer congreso virtual de AMCIF. Muchísimas gracias, Padre Armando González Escoto, por aceptar andar con nosotros este camino. Gracias, gracias. Ya bienvenido y pues adelante, lo escuchamos. La encuentro vespertino, que debe ser, me supongo, caluroso para muchos de nosotros, es reflexionar un poco acerca de realidades que vemos, pero que no siempre logramos interpretar o integrar con una estructura lógica que nos permita manejarnos mejor dentro de eso que podríamos llamar el concepto de la realidad contemporánea. Y quiero poner un ejemplo que puede ser real y sobre todo muy actual. Todos hemos oído por los medios de comunicación que desde hace 3 años comenzó una nueva guerra mundial, pero de carácter económico. Que esta guerra la ha iniciado particularmente los grandes consorcios comerciales globales y que es de alguna la entre el sistema económico que habíamos venido viviendo en los últimos 50 años, al que se le ha llamado capitalismo neoliberal, y el surgimiento de un nuevo sistema económico que tiene que ver con lo que se llamó históricamente el egoísmo de las naciones. De manera que cuando hablamos de crisis económica, no estamos en económica, toca la pandemia del coronavirus, sino en una crisis económica que se había anunciado desde hace más de un año y que ha puesto a Europa en recesión independientemente de la epidemia. Claro que la epidemia agudizó el problema, pero ya antes había un problema serio, que es esta guerra económica mundial que ha enfrentado al presidente de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos con la Unión Europea, al presidente de Estados Unidos con México, a propósito del tema de los aranceles a los productos mexicanos. Vemos los datos, pero no siempre logramos interpretarlos adecuadamente. Todos esos datos que estamos observando, devaluación, recesión económica, crisis financiera, guerra, todo tiene que ver con un cambio de sistema económico que determinados personajes están impulsando y que tiene efectos mundiales. Bueno,
Ese es un ejemplo. Vemos hechos aislados, pero no siempre los logramos integrar. Ahora podemos decir, muy bien, buena parte de la crisis económica que vive el mundo actual se debe a que hay una guerra por un nuevo ciclo distinto al que se venía manejando en los últimos 50 años. Bien, seguramente eso nos puede ser útil para muchas cosas. Pero vamos entrando en una temática más cercana a lo que es lo nuestro. Y de la misma manera podemos decir, bueno, ¿qué has observado en los últimos años? En los últimos 50 años, en los últimos 20 años, en los últimos 30 años. Observamos que el divorcio se vuelve muy común. Eso es un fenómeno. Hace 50 años el divorcio era muy raro. Y de pronto se vuelve tan común que pareciera una moda. Yo conozco a una señora que va a su círculo de amigas donde todas ya están divorciadas. Y ella no. Y se siente mal porque se siente como que está fuera de la moda. Y le preguntan a las amigas, bueno, ¿y tú cuál? Y pues ella les dice, en eso ando, en eso ando. Porque se ha vuelto como una moda. Se empieza a volver común que los jóvenes no se quieran casar. O que si se casan, lo hagan ya muy grandes. Al punto que muchas veces los papás ya no hayan cómo sacarlos de su casa. Es un fenómeno también. Se ha hecho también común, se casan, decían no más 2 hijos. Luego dijeron, con uno hay. Y ahora dicen, no, no queremos tener hijos, vamos primero a disfrutar nuestro matrimonio. Y cuando ya disfrutaron el matrimonio, pues ya tampoco tienen hijos porque ya se separaron. Son fenómenos. Otros fenómenos que observamos, el crecimiento de la violencia. No me refiero solo a la violencia delincuencial, sino a la violencia doméstica, violencia laboral, violencia en la calle, violencia a la hora de manejarnos en el transporte público, en nuestro propio vehículo, más aparte la violencia de los grupos delincuenciales, sobre todo en México, o la violencia de las instituciones políticas que no hacen justicia a la persona, y esa es una forma de violencia. Vemos las guerras sucias en las cámaras. Toda esa serie de datos, de elementos, del modo en que crecen las adicciones a determinadas sustancias, la cocaína, el alcohol, el tabaco, pastillas psicotrópicas, etc. Vemos también la manera en que de pronto el tema del género se ha vuelto también muy común. Y por lo tanto, hablar de hombres y mujeres ya parece hay 3 géneros, o 4, o 5, o 10, o quién sabe. Bueno, son hechos que venimos viviendo desde hace varios años. Y a esto se añade también como datos de nuestra vida cotidiana el imperio actual que tienen los medios de comunicación individuales sobre las conductas sociales. El hecho de que un matrimonio que va a un restaurante no estén conversando, sino que cada cual esté viendo su en familia, a la hora de convivir en la comida, los papás y los hijos estén haciendo lo mismo, aislados en su propia red social, sin ningún interés por las personas que tienen en el entorno. Bueno, como digo, estoy simplemente elencando datos, hechos que estamos viendo que suceden en nuestra vida cotidiana
y que para personas de cierta edad, ustedes, mis oyentes, son pues personas jóvenes, personas de cierta edad, pudieron vivir en otro tipo de cultura social, advierte con más evidencia estos contrastes que se dan en el momento actual. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué se trata? ¿Son solamente hechos aislados? ¿Tienen que ver con una crisis pasajera, una crisis de valores, como ha habido muchas en el pasado? Es como se dice 10 años, un cambio de época. ¿O es algo que está más allá y que sin embargo está estructurándose cada vez con mayor solidez en nuestra sociedad? Bueno, la idea es que profundicemos justamente en este tema. Y para ello quiero hacer otro tipo de ubicaciones para que podamos entender mejor de qué estamos hablando. Nosotros, miembros pertenecemos a una gran civilización, la civilización cristiana. Esta civilización cristiana comenzó hace 2000 años y se afianzó en el siglo IV, a partir del año 313. Y a partir del 313, la cultura cristiana, la fe cristiana, convirtió en un factor civilizador en el planeta Tierra. ¿Eso qué significa? Que la sociedad cristiana logró que su forma de creer, de ver el mundo, de relacionarse con Dios y con los demás, produjera estructuras sólidas que pudieran transmitir de una a otra generación su concepto del mundo, su concepto de la vida, su fe en Cristo y en su enseñanza, hasta volverse auténtica civilización cristiana. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y bastaría ver hacia América Latina para descubrir lo que la sociedad cristiana hizo durante 500 años en este continente. Creó una civilización cristiana latinoamericana a partir de la predicación de la fe en el siglo XVI y hasta el momento actual. Y esa construcción social religiosa nos aportó principios, valores, maneras de relacionarnos, estímulos para el crecimiento, para el progreso, para la solidaridad, en fin, todo lo que hemos sido como miembros de la cristiandad en América Latina desde hace 5 siglos. Bien, ¿qué pasa cuando de pronto surge otra civilización? Juntas cristiana, pronto aparece otra civilización que no tiene la misma fe, que no tiene los mismos principios, que no tiene, por tanto, los mismos valores, sino que incluso puede tener principios y valores contradictorios a los principios y valores cristianos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la cosa es muy sencilla. Tendríamos que mirar en nuestra experiencia histórica, darnos la civilización cristiana que nace hace 20 siglos, que se afianza a partir del siglo IV. En esa larga trayectoria, le tocó ya la experiencia de enfrentar el surgimiento de una civilización distinta. Y la respuesta es sí. En efecto, en el siglo VII, la cristiandad enfrentó inesperado, insólito,
que es justamente el que de pronto surgiera una civilización distinta y opuesta a la cristiandad. Esa civilización fue la civilización islámica, los musulmanes, que arrancan su desarrollo a partir del año 622 y que de pronto se presentan en el espacio, es decir, en los antiguos patriarcados de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía, e imponen su civilización a un mundo que ya tenía siglos de ser cristiano. Ya nos pasó, pues, una situación semejante. ¿Cuáles fueron los resultados del primer embate entre civilización y civilización cristiana? Fueron trágicos. En el siglo VII, la cristiandad estaba organizada en 5 patriarcados. Ya mencioné 3: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, también Constantinopla y desde luego el patriarcado de Roma, donde radicaba el líder de la cristiandad, el Papa. Los musulmanes le quitaron a la cristiandad años patriarcados: Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Y 10 siglos después, perdón, 8 siglos después, le quitan también el patriarcado de Constantinopla. ¿Qué pasó con los cristianos que habitaban en esos patriarcados? Los que tenían una fe sólida perviven hasta el día de hoy. Fe edificada sobre arena, acabaron volviéndose musulmanes. ¿En qué regiones la cristiandad sobrevivió más? En Alejandría y sobre todo en el patriarcado de Constantinopla, donde regiones como Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, que acabaron bajo el dominio musulmán, se mantuvieron, sin embargo, mayoritariamente cristianas, a pesar del dominio. Una enseñanza ya de anticipo, y tiene que ver con una cuestión muy práctica. Si cualquiera de ustedes, mis estimables oyentes, decide participar en un maratón de 3 kilómetros, corriendo, oiga, ¿quiénes ganan? Los que tienen mejor condición. Los que no tienen condición no aguantan ni la salida. Pero los que tienen buena condición ganan el maratón. ¿Qué sobrevivieron a la invasión musulmana? Los que tenían muy buena condición. Los que no tenían condición, como digo, o huyeron, o los mataron, o se hicieron musulmanes. Bien. El problema musulmán se quedó ahí, detenido por la fuerza de la cristiandad europea, y hasta ahora no ha progresado en esa línea. Por lo tanto, la cristiandad sigue en Europa. Después se extendió a América y a todo el mundo. Y de alguna manera seguíamos nuestro caminar. Hasta que de pronto surge otra nueva civilización, que va a llamarse, por ahora, la civilización secular. Y ojalá y todos podamos tomar nota de esto. Estamos frente a una civilización cristiana. Y en ocasiones puede ser anticristiana. Pero de momento simplemente no es cristiana, pero sí es una civilización. Quiero también comentar con ustedes
que cuando digo de pronto surge una nueva civilización, no estemos pensando en hace 50 años. La civilización secular que hoy enfrentamos comenzó a fraguarse hace años. Es decir, de 1815 en adelante, lentamente, paulatinamente, cada vez con mayores espacios, con mayor fuerza, con mayor penetración. La cristiandad ha luchado con esta civilización de muchas maneras, unas acertadas, otras equivocadas, otras indiferentes, pero ha habido una lucha desde hace 2 siglos. Pero parece hace poco, a principios del siglo XX, que algunos autores muy inteligentes se dieron cuenta de que se trataba en realidad no de una moda, no de un problema de abandono de la fe cristiana, sino de una nueva estructura de civilización que cada vez se hacía más fuerte y más dominante, más invasiva. Hoy día tenemos la de que se trata de una nueva civilización y podemos describir el modo en que se ha desarrollado de 2 siglos para acá. Pero en México comenzó a hacerse sensible a partir de 1975, es decir, hace 45 años. Y cada vez más y más sensible. De manera que todas de lo que vivimos, divorcios, no hijos, género, etcétera, no es más que la manifestación del modo en que esta nueva civilización secular se ha ido consolidando en el espacio de la civilización cristiana de América y del mundo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos como sintetizar, bueno, bien, ya vimos que hay fenómenos, que hay conductas nuevas, hasta amplias tendencias cristianas con nuestra ética cristiana. ¿Cómo podríamos sintetizar en algunos puntos elementales esto que está ocurriendo? Y bueno, diríamos, ubiquémoslo en 3 puntos. Es decir, la civilización secular persigue como 3 grandes objetivos. ¿Qué objetivos? Una sociedad positiva para todo mundo, a la que todo mundo entra. En segundo lugar, que esa sociedad positiva sea igualmente transparente. Y en tercera cuestión, tercer objetivo, que esa sociedad positiva y transparente sea también una flotante. Bueno, pero ¿qué quiere decir todo eso? Porque a primera vista dice, bueno, sociedad positiva, sociedad transparente, sociedad flotante, son términos muy actuales y nos podrían parecer hasta bien. Por eso es importante que nos detengamos a reflexionar qué significa positivo, transparente y flotante. Vamos pues por pasos. ¿Qué se entiende por una sociedad positiva? Parólogos de la secularidad, donde hay filósofos, antropólogos, etnólogos, sociólogos, incluso economistas. La positividad es lo contrario al conflicto. Habría que hablar, según ellos, de una sociedad positiva frente a una sociedad conflictiva. Y si a ti te preguntan, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Positiva
sociedad conflictiva? La respuesta inmediata sería, no, bueno, queremos una sociedad positiva, no queremos una sociedad conflictiva. Y de esta manera te enganchaste sin saber de qué se trata. Para estos ideólogos, el conflicto, lo que hace conflictiva a una sociedad son prejuicios o lo que ellos llaman que el conflicto. ¿Qué prejuicios? Creer que existe el bien y el mal. Si usted cree que existe el bien y el mal, ya está en conflicto. Porque el bien está en lucha contra el mal y el mal está en lucha contra el bien. Una vez que usted acepta que existe en el mundo el bien y el mal, y hay que combatir al mal con el bien, ya está en conflicto. Si quiere conflicto, olvídese de que exista el bien y el mal. Y más bien asuma el hecho de que todo es bueno, de que todo es posible, de que nada hay malo, o como dice la gente hoy, no hay pecado. Y a partir de ahí, usted deja de estar en conflicto. Eso supondría también que si usted decide actuar como se decía antes, mal, intentarlo porque no hay mal y no hay bien. Lo que hay son intereses, lo que hay son gustos, lo que hay son elecciones. Si usted decide matar a una persona, ¿por qué tendría que sentirse mal? Fue su elección, usted lo decidió, nomás cuídese que no lo haga. Asunto arreglado. Pero no permita que haya conflicto. Si usted está pensando divorciarse, no se pregunte si es bueno o malo. Pregúntese si le conviene o no. Si le y aguante. Pero no tiene que ver con el bien o con el mal. Ese es un aspecto y tiene infinitas derivaciones. ¿Cómo un cristiano puede aceptar que no existe el bien y el mal cuando el mal es tan evidente y lo llevamos dentro de nosotros? Y ese mal nos lleva a dañar a otras personas, tantas veces inocentes, o a sufrir inocentemente el daño de la gente que hacemos caer en ese tipo de sociedad positiva. Evidentemente, si nos ponemos listos, acabaríamos pensando que es altamente peligroso vivir en una sociedad donde la frontera entre el bien y el mal se acaba por disolver. Y cada quien tiene su concepto de bien y de mal. Y de acuerdo a ese concepto se maneja. Bueno, no quiero alargarme mucho. Veamos el segundo elemento. ¿Qué es una sociedad transparente? Es donde usted puede vivir como quiera y además lo puede exhibir a todo mundo. Pensemos un ejemplo, lo que ocurre en las redes sociales. Las redes sociales son hoy el ejemplo de la sociedad transparente, donde todo el mundo dice lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que ha hecho. Ayer maté a mi gato y me dio mucho gusto hacerlo. Ahora quiero matar a mi suegra. Me dio gusto hacerlo. Se lo transparenta. O ayer me fui con la novia, o la novia se fue con el novio, hicimos de todo, muy interesante. Luego les platico, lo transparenta. Para crear una sociedad transparente se necesita un previo, que todo esté permitido. Una sociedad transparente debe ser antes una sociedad permisiva. Todo evita hasta donde sea posible dañar a un tercero, pero fuera de eso, todo es posible. Y además, debes transparentarlo. Anteriormente, antes de que ustedes llegaran a este mundo, aún
en la producción televisiva o cinematográfica había cosas que no podían salir. Por ejemplo, no se permitía que en una película se filmara una escena, mucho menos que saliera una mujer sentada en la taza del baño. Vaya, ni siquiera escupir, porque eran escenas que se consideraban de la vida privada, que no debían exhibirse porque muchas veces podrían generar además repugnancia. Dígase lo mismo en el uso del lenguaje. Había un lenguaje para los medios que podía usarse y había palabras que en los medios no debían usarse. Bueno, en fin, así. Ahora estamos en el otro lado. Todas las palabras son posibles, todas las escenas se pueden traducir, reproducir, transmitir, y de hecho lo vemos en las películas, donde todo ese tipo de escenas se pueden generar y transmitir sin que pase nada, porque estamos caminando a implementar la sociedad transparente, donde una persona puede inyectarse heroína en el brazo delante de toda de la misma familiar está tomando su taza de café. Si a ti lo que te alimenta es el café y a mí la heroína, ¿cuál es el problema? Que mientras tú tomas tu café, yo me inyecte heroína. No hay problema, hay que transparentar nuestra vida tal cual es. Pero si la transparentamos es porque ya todo está permitido. Todo. Bueno, la sociedad transparente es una sociedad permisiva. Y la comunidad cristiana tendría que preguntarse, ¿de acuerdo en que estas cosas sigan sucediendo? Después tenemos, en tercer lugar, lo que se ha denominado la sociedad flotante. Para el mundo del mercado global, para el gran empresariado, para los consorcios mundiales, la flotabilidad social es un elemento importante que nos beneficia. Tener a su gente del planeta porque son personas flotantes. Por lo tanto, buscan contratar personas flotantes. Es decir, 24 horas disponibles en cualquier país del mundo. Pero ¿qué tanto puede significar esa flotabilidad? ¿Qué es una persona flotante, un joven flotante, un funcionario flotante, un técnico flotante? ¿Qué es eso? Alguien que se ha cortado todas las raíces. Se impide flotar. Si tú te cortas las raíces, ya puedes flotar. Y si te mandan allá o acá, no hay problema. Tú te vas. No tienes raigambres que te detengan. Bueno, pero vamos viendo. ¿Qué arraiga a una persona? Le arraiga, en primer lugar, la familia, sus padres. Son un arraigo. Quiero estar cerca de mis padres. Visitar. Quiero estar al pendiente de mis padres. Tus padres te están arraigando. ¿Qué debes hacer? Corta esa raíz, porque te impide movilidad. Tus padres ya eligieron su vida, ya decidieron hacer su vida, la hicieron como ellos quisieron. Ahora tú flota sin que la relación con los padres te retenga, te impida esa movilidad. Bueno, hasta cierto punto que se separan y hacen su propia familia. Bueno, sí, hasta cierto punto. Pero luego sigue el tema de cómo seguir siendo flotantes. Bueno, si el hijo ya dejó a sus padres y quiere seguir siendo flotante, no te cases, porque la esposa o el esposo te van a arraigar. Entonces no vas a poder hacer lo mismo de soltero que de casado. El soltero puede irse a trabajar a cualquier parte, el casado
Pero resulta que ya te casaste. Bueno, por lo menos no tengas hijos, porque los hijos te van a arraigar, te van a estabilizar, es que están en la escuela, es que tienen que tener relaciones con sus compañeritos, va a ser un problema, no vas a andar con los chiquillos por todo el mundo. No tengas hijos, no impidas que te arraiguen. Pero resulta que ya tienes hijos. Bueno, trata de deshacerte de ellos lo más pronto que se pueda. Donde yo sé, equivocado, a los 14 años, los hijos pueden irse a vivir por su cuenta, aunque la patria potestad se mantenga. Bueno, la idea es emancipar a los hijos lo más pronto que se pueda, para que los padres puedan volver a ser libres y, como digo, flotantes. Ya no tienen el compromiso, ya no tienen la preocupación, ya no tienen la carga de los hijos. Finalmente se fueron. Qué bueno, ahora seamos libres otra vez. Bien, desde luego se supone que si los padres emancipan a los hijos obviamente se sienten emancipados de los padres y de cualquier obligación que pudieran contraer con ellos. Lo cual ha generado el boom de los asilos en los países industrializados. Toda persona que ha entendido de lo que se trata, ¿qué tiene que hacer? Trabaje intensamente. De jubilar, pueda contar con un buen asilo, porque sus hijos no tienen por qué cargar con usted. Entonces, hay padres de familia que piensan así. No tengo por qué ser una carga para mis hijos, yo tengo todo arreglado para irme a un asilo y ahí quedar. Hace más de 25 años a mí me tocó una experiencia en Alemania que me llamó mucho la atención. Estaba yo con una familia alemana católica, hasta donde eso es posible. Estábamos viendo la televisión, los papás, los dos hijos y un servidor. En eso suena el teléfono. El señor contesta, da unos datos, una información, cuelga el teléfono y le dice a la esposa, fíjate que ya murió mi mamá. Y ya les di los datos para que ellos se encarguen de los gastos del funeral, etc. Y todos seguimos viendo la televisión. Ni el papá, ni la mamá, ni los hijos. Yo como mexicano me preguntaba hacia mí mismo, bueno, ¿no van a velar a la señora que murió? Nada, nada. La señora que murió tenía más de 15 años en el asilo. La iban a ver cuando se acordaban. De hecho, a mí nunca me tocó, yo estuve 2 meses con ellos, nunca me tocó ir a ver a la señora. Prácticamente, eso es la sociedad flotante. Tú te vas a emancipar de los hijos lo más pronto que puedas. Entonces, vete preparando un buen asilo, porque los hijos van a actuar de la misma manera. Cortar. Ya no hay familiaridad. Lo que hubo fue una funcionalidad. Me dieron la vida, me dieron la educación, muchas gracias, ahí nos vemos, yo hago mi vida, hago lo propio, ustedes arréglense como puedan. Sin embargo, no solamente la familia, los padres, los hijos, la esposa, arraigan. También arraiga la religión. Y la gente se identifica con su religión y dice, es mi fe, es la fe de mis padres, es la fe en que yo creo, es la fe en la que quiero vivir y morir. Estás arraigado. Pues ahora la civilización secular flotante te dice, no, nada de eso. Las religiones están al servicio de tus intereses. Si esta religión te sirve, síguela. Si no te sirve, déjala y agarra otra. Y agarra otra y tenla mientras te sirva. Si ya no te sirve, pues te vas a la de la siguiente esquina. Llevando. Importante de las religiones es la utilidad que te puedan dar.
no la relación que tú establezcas con sus principios y con sus valores. El mundo secular no es antirreligioso. Al contrario, considera que todas las religiones tienen una función. E incluso podríamos decir que el principio secular sobre la religión es este. Todas las religiones son buenas de que sea verdadera. No hay verdades religiosas. La religión es solamente utilidad. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Mira aquí a gusto. Se siente Dios. Bueno, mientras lo sigas sintiendo, ahí siga. Oye, como que ya no lo siento tanto. Cámbiese a los de enfrente, eso sí lo sienten, pero sí con ganas. Y ya se va con los de enfrente y se revuelque y ya echa espuma y dice, ay, ahora sí ya volví a sentir. Pues ahí sígale. Si al mes ya no le funcionó, bueno, pues cámbiese a otra y así va, así pásese la vida. De religión en religión no hay verdad religiosa el mundo secular. Por lo tanto, la religión se vuelve flotante. La religión que te acomode, la que se adecue a tu vida, la que no te exija, la que no te obligue, la que no te imponga, la que esté nada más para darte gusto. Esa es la religión que tú debes elegir. Y entonces todo el mensaje religioso se banaliza. Y entonces Dios, el creador, el absoluto, el infinito, se vuelve. Ya cuando entramos a Papi Dios, no es solamente que queramos hacerlo cercano, porque ya lo hemos domesticado, lo hemos puesto a nuestro servicio. El Papi Dios que me consiente, que no me exige, que no me demanda, que no me corrige, que todo le parece bien. Lo que tú hagas está bien. Ese es el Dios de la secularidad. Bueno, pero podemos ir a un punto todavía más de fondo. Hay algo que arraiga más que cualquier cosa. Arraiga la naturaleza. La naturaleza. Pero hoy día la naturaleza es algo de lo que mucha gente no tiene la menor noción, sobre todo la gente que vive en países industrializados, en ciudades cosmopolitas, en impresionantes torres de departamentos, donde la leche parece que se saca del refrigerador, no de la vaca, sino del refrigerador. Todos los productos higiénicamente empacados pareciera que se generaron ahí, no en el trabajo del campo, donde la gente come todo lo que quiera, aunque no llueva, porque no lo relacionan lluvia con siembra, con cosecha, con cría de ganado, con nada de eso, con naturaleza. Todo se ha vuelto artificial. Y de alguna manera, la naturaleza se ha vuelto artificial. ¿Qué es la naturaleza? La artificialidad de una bolsa, de un paquete que me llega, la facilidad con que yo puedo transformar todo, incluyendo la naturaleza. Y entonces viene una cuestión bastante seria, muy actual. Anteriormente, cuando nacía una criatura, la pregunta normal era siempre, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? Bueno, les aviso que esa pregunta ya se ha vuelto indiscreta, ya se ha vuelto imprudente. En algunos países ya no puede hacerse esa pregunta, pero si la hace usted, la respuesta será esta. Mire, ya nació la criatura. Si va a ser hombre o mujer, vamos a dejar que lo decida esta criatura cuando crezca. Legalmente en Francia, a los 8 años, los niños pueden decidir que quieren ser hombres o mujeres. Oiga, ¿y la naturaleza? ¿Qué no es la naturaleza la que marcó desde el principio si eran niños? Sí, pero ahora podemos liberarnos de la naturaleza, domesticar la naturaleza, modificar la naturaleza y por lo tanto dejar a la libre decisión de las personas la naturaleza que quieran tener.
independientemente de la naturaleza con la que hayan nacido. Eso se llama llevar la flotabilidad a un extremo inaudito que nunca en la mundo. Bueno, esta es la sociedad secular. Estos son los grandes objetivos de la sociedad secular que tienen que ver con una sociedad positiva, transparente o flotante. No está nada fácil el tema, porque también podríamos preguntarnos, y me parece que es lo natural, ¿cómo es que esto nos pasó? ¿Cómo es que de pronto la gente cambió su manera de pensar? De una manera, ¿cómo es que una sociedad cristiana que había sido tan sólida, de pronto empieza como a desmoronarse? ¿Cómo que padres de familia sinceramente católicos y honestamente católicos, que incluso se medio mataron por dar a sus hijos una educación privada de alto nivel católica, cómo que de pronto los hijos pierden la fe? ¿Cómo que de pronto estos muchachos que de niños ya no han querido volver? ¿Cómo que de pronto los hijos de un matrimonio que era de veras católico, resulta que ya no se quieren casar, sino solamente juntar? Y lo hacen tal cual, y hacen una fiesta para anunciar a la sociedad que van a vivir juntos. Oiga, y el sacramento, es que eso es irrelevante. ¿Cómo pudo darse esta crisis generacional de los padres a los hijos? No de los abuelos a los nietos, de los a los hijos. ¿Cómo pudo suceder? Bueno, les voy a poner algunos elementos que nos ayuden a entender cómo pudo suceder. Desde luego que las nuevas generaciones, los muchachos, no han aprendido a pensar o a vivir de esta manera como consecuencia de que leyeron un libro o de que asistieron a un curso de conferencias o cosas por el estilo. Entonces, ¿quién les cambió la mente? Muy sencilla. Las nuevas tecnologías de la comunicación. Y quiero explicar. ¿Qué estoy entendiendo por las nuevas tecnologías de la comunicación? El hecho de que un niño desde los 3 años ya tenga una tablet o apenas tiene 6, ya tenga un teléfono celular. Oye, ¿eso es malo o es bueno? Depende. ¿Una pistola es buena o mala? Depende. Si la usa para... ¿Tablet es bueno? Depende. Si lo usa para estudiar o para dispersarse. Todo depende. ¿Qué ha ocurrido? Que los jóvenes, los niños, los adolescentes, de pronto se dejaron fascinar por estas nuevas tecnologías y, por así decirlo, se lanzaron de cabeza en las nuevas tecnologías. Y no advertían, sino muy tarde, que las nuevas tecnologías los ponían en contacto con una civilización que paulatinamente les estaba cambiando su mentalidad. Hago una comparación más sencilla. ¿Cuántas horas pasa un joven hoy, un adolescente o un niño frente a una pantalla? Sea de televisión, de computadora, de tablet o de teléfono. ¿Cuántas horas al día pasa frente a una pantalla de este tipo? El promedio nacional en México nos dice que el adolescente promedio pasa 6 horas diarias frente a una pantalla. Fíjense bien. Vamos a suponer que son 6 horas. En una semana, si todavía no me fallan las matemáticas, y párenme la mano si me equivoqué, son 42 horas. 42 horas semanales de estarse programando en una pantalla. 42 horas a la semana en que una pantalla todo
todo lo que él quiera saber, del modo que sea. Quiero saber qué son las relaciones sexuales. Ah, esto y aquello. ¿Qué es tener sexo con gente del mismo sexo? Es esto, y aquello. Y aquí están los teléfonos a los que te puedes comunicar, las ligas, los links, puedes llamar. Pues, ¿cómo se droga uno? Aquí tienes toda la variedad. Es decir, todo el mundo, con todo lo bueno y con todo lo malo, al alcance de la pantalla. 2 horas semanales. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas horas a la semana pasa ese joven frente a un mensaje cristiano? Si el muchacho está en un grupo parroquial, a lo mejor 2 horas a la semana. Si va a la misa dominical, 3 horas. Si solo va a la misa dominical, 1 hora a la semana. Si esa misa, si solo fue a aburrirse o a estar viendo su celular mientras el padre predicaba, porque además estaba muy aburrido el padrecito, pues entonces no le sirvió de nada. ¿Cómo podemos sorprendernos de que haya un cambio cultural si estamos fuera de la competencia? ¿Cómo pueden competir 42 horas contra 1 hora? Estamos fuera de competencia. Y ese es solo un ejemplo. El muchacho ve en el celular, en las redes sociales, lo socializa, en el fin de semana de antro, y asunto arreglado. Se creó una nueva civilización ante nuestros ojos. En la persona de los propios hijos se ha generado una civilización secular y decimos que todavía no entendemos por qué. ¿Pero por qué, oiga? Pues por eso. Oiga, pero los papás, los padres de familia hablan con sus hijos. Sí. Hace 50 hijos solamente tenían 3 canales para educarse: la familia, la escuela y la iglesia. Hoy tienen cientos de competidores. Y apenas la mamá o el papá le dijo al muchacho, eso que haces es dañino, el muchacho ya está consultando en internet a ver si es dañino o no. Y como en internet 80 contra 20 le dijeron que no era dañino, el muchacho dice, que mi mamá tan anticuada. En sus tiempos que el internet me está diciendo que no es dañino, sino que eso está muy bueno. De pronto tenemos una competencia impresionante en las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo podíamos pensar que la sociedad se mantuviera intacta si hay todo ese mundo de recursos que le están cambiando la mentalidad a toda la gente? Bueno, ahora ya hay hasta personas, adultos mayores, que se andan divorciando. Pues ya, ¿para qué? Pero bueno, es la moda. Cambiaron la mentalidad. Bueno, pero a ese problema va unido otro. ¿Qué tanto nosotros como iglesia hemos sido capaces de entrar a las redes sociales para ofrecer de manera atractiva otro tipo de información que compita con la información que recibe el joven? ¿Qué tanto lo hemos hecho? Todavía no tenemos en México programas de catequesis infantil para medios de comunicación. Programas que puedan verse en una tablet, en un celular, caricaturas, que discuten o hacen competencias, pero con temas cristianos. No lo tenemos. Estamos viviendo, es decir, una guerra muy desigual. Queremos combatir con resorteras a una civilización que viene con misiles. Eso no es posible. Entonces se entiende perfectamente cómo la sociedad se está volviendo positiva, transparente y flotante. Transcultural, que sobre todo está enfocada en la gente joven, niños, adolescentes y jóvenes, y que explica el que de pronto ya no crean en lo que nosotros queríamos comunicarles,
y, por así decirlo, nuestra gran herencia, nuestro rico tesoro, que es la fe cristiana, se nos queda en las manos, porque ellos ya no la quieren recibir. Oiga, pero no se deberá a que el paquete en que usted se la quiere entregar es de veras muy anticuado, desde luego. Va ni el lenguaje de los jóvenes. ¿Cómo queremos que nos entiendan? Si ni siquiera hablamos su lenguaje. Entonces, por supuesto que nosotros como iglesia tenemos una enorme responsabilidad ante lo que está sucediendo. Pongo un pequeño análisis que nos puede también ser de utilidad de cómo el cine cambia la cultura de la gente. Y los invito si está a su alcance, puedan ustedes, si no la han visto, vuelvan a ver la película Entrevista con el vampiro. Es una película de 1998-99 por ahí, pero es una novela que en los años 60 escribió Anne Rice y que a finales de siglo se hizo película, Entrevista con el vampiro. Pero los invito a que la vean con ojos críticos. Segmento por segmento, vean la película con ojos críticos. ¿De qué se trata? Aparentemente se trata de desarticular cultura vampiros, la cultura tradicional. ¿Cuál era la cultura tradicional sobre los vampiros? Pues que el vampiro es un personaje de la oscuridad, que el vampiro es un personaje diabólico, que el vampiro es un criminal, que el vampiro es un personaje que vive en la noche, que el vampiro no resiste la luz, que el vampiro no resiste la cruz, huye de la cruz, y que por lo tanto el bien identificados. El vampiro huye de la cruz porque la cruz es el símbolo del bien. Pero ¿qué pasa en esa película? Antes de eso, anteriormente, las películas de vampiros siempre seguían un esquema muy específico. El vampiro es el antihéroe, por lo tanto debe ser protagonizado por un actor secundario, porque está siendo héroe. Quien combate al vampiro es el héroe, por lo tanto debe hacer el papel, ese papel lo debe hacer un actor de primer nivel. Hasta ahí vamos bien, así se usaba. En esta película, el papel del vampiro no lo hace un actor secundario, sino un actor de primer nivel. ¿Qué ocurre cuando un actor de primer nivel protagoniza un papel negativo? El papel negativo se vuelve positivo de la gente. Está protagonizando, es un gran actor de primer nivel. En la película Entrevista con el vampiro, hay 3 vampiros que protagonizan la estelaridad. ¿Quién los representa? Tom Cruise, que no es un actor secundario. Pete, que tampoco es un actor secundario. Y Antonio Banderas, que tampoco es un contrario. Esta película son artistas ya consumados, ya en el nivel alto de la gloria cinematográfica. Y de pronto protagonizan al personaje maligno. Por lo tanto, lo vuelven simpático, atrayente, imitable. No solo eso. Los vampiros de esta película ya no le tienen miedo a la cruz. Dicen, no, si hasta nos cae bien. O sea, ya no hay mal. Les afecta la luz porque, tal vez sea el aspecto ridículo de la película, porque ya hay lentes polarizados. Y por lo tanto, Tom Cruise, que cierra la película, puede ir manejando un auto convertible con su nueva víctima a plena luz del sol, pero con sus lentes polarizados. La gente empieza a cambiar sus parámetros.
lo bueno ya no es bueno y lo malo ya no es malo. Y entra la gran confusión que vivimos actualmente. Esa es una película. Hay películas que han seguido el cómo desactivar la cultura cristiana a través de una película que modifica los valores, los principios por medio de estos recursos. Pensemos también dentro de esta línea de transculturar la fe cristiana en las novelas que se han publicado en los últimos 20 años, como por ejemplo El Código Da Vinci, un bestseller mundial, en que Jesucristo queda reducido a un simple profeta judío que tuvo por ahí sus amoríos, hay asunto arreglado, todo lo demás ha sido intriga y magia. Un bestseller mundial. Porque el autor tuvo la capacidad de hacer esa novela que le pagaron bastante bien sus patrocinadores para mostrar que el cristianismo es una farsa. Novelas, documentales, películas, canciones, nuevos estilos de vida, la secularidad soportada por todo este tipo de productos de alta. Ciertamente tendríamos que admitir que saben manejar la tecnología, que saben poner todos los recursos del mundo actual al servicio de su causa. Algo que nosotros, como cristianos, no hemos sabido hacer últimamente. Antes de 1975, el mundo cristiano supo producir películas cristianas como Ben-Hur, Los 10 Mandamientos y muchas. Con trabajo la misión. Fuera de eso, ha sido todo el afán de desestructurar la cultura cristiana. Y nosotros no siempre sabemos lo que está pasando y muchas veces acabamos pensando como piensan los demás. Pues a lo mejor sí es cierto que ya estamos viejos, que ya somos de otra época, que el modo en que pensábamos no es el adecuado, pues como que los jóvenes sí ya agarraron por dónde va el camino correcto. Caemos en ese tipo de... La propuesta cristiana es intemporal. El problema de la propuesta cristiana es que nosotros la temporalizamos y nos anclamos en una época y no la dejamos evolucionar al mundo en que vivimos. Y por lo tanto se vuelve anacrónica, no en su mensaje, no en su fuerza transformadora, sino en el empaque que le damos, que ese es el problema. Entonces, ¿de qué nos vale anunciar un mensaje que es intemporal, es decir, eterno, porque es un mensaje de vida para que el mundo tenga vida? Bueno, tenemos esa problemática. Existe esta civilización secular. ¿Cuáles son como las respuestas? ¿De qué manera respondemos a esta realidad o podríamos responder a esta realidad? ¿O de qué manera no? Bueno, no nos encastillemos, no nos encerremos. El cristianismo es fermento, no es anticonceptivo. El cristianismo es fermento. Cuando nos encerramos, cuando nos encastillamos y decimos, aquí nomás los buenos, ya dejamos de ser la iglesia de Cristo. Recuerden bien lo que dice el Evangelio. Jesús en la última cena orando al Padre Celestial. No te pido que lo saques del mundo, sino del mal. La solución no es entrar al campo de las prohibiciones. Te prohíbo usar el teléfono, te prohíbo la computadora, te prohíbo esto, te prohíbo. No es prohibiendo, porque eso es vendar los ojos. Hay que capacitar para que enfrenten esa realidad con elementos válidos, sólidos, no apartándolos, porque tarde o temprano van a estar ahí. Supongamos el caso de una familia que logró las cosas como hoy. Yo educo a mis hijos en mi casa y crea su mundo especial, en su crisálida,
Los niños crecen pensando que el mundo es esa cápsula y que ahí todo funciona muy bien, todos son muy cristianos, pero tarde que temprano tienen que salir al mundo. ¿Qué les va a pasar? El mundo se los va a tragar, porque ni siquiera tienen defensas para enfrentar el mundo. Entramos aquí a un tema actual, actualísimo, las vacunas. No es encerrándonos en la cama, enfrentamos, sin inventando la vacuna que nos haga crear defensas frente al virus. Por lo tanto, no es encastillándonos que enfrentamos al mundo actual, sino generando defensas que nos ayuden a no contagiarnos sin salir del mundo, estando en el mundo. Tampoco se trata de condenar esa bola de degenerados, cochinos, repugnantes, pecadores, van a arder en el infierno. No es el mensaje de Cristo. Acuérdense de Jesús, que es nuestro maestro. Cuando los samaritanos no lo quiso recibir, y los apóstoles que todavía no agarraban bien el sentido del evangelio le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? Y Jesús los reprende. No es por ahí. Vámonos a otro lado, a otra ciudad. No es con condenas, no es maldiciendo, no es segregando, no es marginando a la gente que no piensa como nosotros, como se puede evangelizar esta realidad. Dios es vida. Tiene que sembrarse en el campo, en el lodo. Ahí tiene que sembrarse la semilla del evangelio para que ahí produzca fruto. Pero debe ser una semilla fuerte para que pueda embestir la cizaña, para que pueda superar las zarzas que se le van a crecer a un lado, para que no sea un cristiano de superficie que no puede enfrentar los retos que la vida actual supone. Desde luego que hay muchas formas, muchos caminos, pero yo me de pensar actitudes. ¿Qué actitudes nos ayudan? ¿Qué actitudes nos hunden más? Nos hunde más encerrarnos, nos hunde más asustarnos, nos hunde andar condenando a los demás. Eso nos hunde. Nos abre las puertas del mundo tener una actitud positiva. Ya lo dijo Juan 23. Vamos buscando lo que nos une, no lo que nos divide. Ya lo dijo San Juan Bosco antes de que todo esto. Ama lo que aman los jóvenes y los jóvenes amarán lo que amas tú. La gran frase de San Juan Bosco. Y al joven le gusta el celular y le gusta, muy bien, vamos, entrándole. Que vea que entramos, que compartimos su gusto, su interés. Le gusta el heavy, el rock y lo que sea, el heavy metal. Bueno, vamos a entrar hoy, ¿qué es eso tan horrible? Éntrale. Que vea que entras, para que luego él entre a donde tú estás. Pero para eso se necesita ser sólidos. Cristianos muy convencidos, muy seguros de que nuestra fe no es una fe del pasado. No estamos defendiendo una fe del pasado. Estamos anunciando la fe del futuro de la humanidad, que sigue siendo la fe cristiana. Por lo tanto, hay que cambiar muchas cosas y hay que modificar otras más y hay que entender que debemos respetar a esta civilización secular. Oye, ¿eso qué significa? Gente que anda en la civilización secular está convencida. ¿Yo qué debo hacer? ¿Irle a reclamar, a reprochar, a decirle te vas a hundir, te vas a condenar? No, lo debo respetar. Eso es tu postura. La respeto. ¿Por qué no aceptas escuchar la mía? Y entonces yo se la propongo como Jesús que predicó la vida, no el castigo. Como Jesús que predicó la gracia, no el pecado. Como Jesús que libertad llena. Cambiar nuestras actitudes y hacerlas verdaderamente evangélicas. Y eso supondría, volvamos a leer los evangelios. A lo mejor nos hemos quedado con una fe encapsulada
muy teológica, pero que no es precisamente lo que dicen los evangelios. Volvamos a seguir a Jesús paso a paso, al Jesús compasivo, solidario, misericordioso, que no se asusta de hablar con una prostituta. No le preocupa lo que con quién está hablando. Si supiera con qué clase de mujer, a Jesús todo eso no le importa, porque Jesús lo que quiere es comunicar vida. Por lo tanto, no se asusta, no es fariseo. Jesús es el Señor, es el Mesías, y cada cristiano debe seguirlo e imitarlo en este campo, en este camino. El Evangelio es vida, pero esa vida debe hacerse sensible. Pongamos otro ejemplo. Una persona que va a misa con un genio del demonio. ¿De qué le sirvió? Y sus hijos o sus nietos pueden decirle, ay, abuelita, mejor ya no vayas. Pues llegas con ese carácter, con ese genio. ¿Acaso la fe cristiana es para gente amargada? ¿Para gente que está enojada todo el tiempo regañando? Pues eso no es fe cristiana. Pues no sé qué sea, pero tal vez sea un problema psicológico, pero no es fe cristiana. Por lo tanto, si eres cristiano, que se te... Oye, ¿en qué se nota? En que tienes vida. Abundancia de vida. A mí la gente, los católicos de veras cristianos, me han dado lecciones ejemplares. Lecciones ejemplares. De quedarme yo sorprendido. Les cuento una anécdota, ya se me está acabando el tiempo. Me invitan en un rancho a visitar a una señora que tenía cáncer de huesos, que es el cáncer más doloroso que hay. Iba yo pensando qué decirle, cómo ayudarle ante esa situación. Bueno, pues yo llego y le digo, señora, ¿cómo está? Buenos días, pues vengo aquí a estar con usted un momento. Y si gusta, vamos rezando, vamos haciendo oración para que Dios nuestro Señor le quite los dolores que usted tiene. Y la señora, que andaba en unos 60 años, se me queda viendo. Una señora de rancho. Me dice, no, padre, yo no le estoy pidiendo a Dios que me quite mis dolores. Acepte en favor de mi rancho para que a todos nos perdone. Yo me quedé sorprendido. Digo, esas son la gente de veras católica. Una más, hace poco, también una señora muy joven, 42 años, tenía leucemia, estaba ya muriendo. Llegué al hospital porque era parte de un grupo al que yo ayudaba con alguna platiquita de vez en cuando. Una señora que se llamaba Elena. Dije, Elena, ¿cómo estás? Está muy... Y me dijo, padre, estoy muy mal, pero me siento bien. Me quedé impresionado. Estoy muy mal. O sea, no lo evade. Estoy muy mal. Me estoy muriendo, pero me siento bien. Es decir, un espíritu cristiano fuerte, sólido. Esa es la gente que evangeliza al mundo y a los padres también, a mí. Es la gente que nos evangeliza a todos. Fe a fondo, plenamente. Nos dan vida aunque se estén muriendo. Bueno, ¿cómo enfrentamos esta civilización? No hay más que una única manera. Volviendo a ser cristianos genuinos. Es decir, al estilo del Cristo de los evangelios. No al estilo de un grupo, de una línea, de los que son rígidos o los que son liberales. No. Cristianos al estilo de Jesús. Eso es. Oye, ¿dónde hay los evangelios? Lee los 4 evangelios. Ponte a meditar en cada palabra, en cada actitud de Jesús. Y eso nos vuelve a ser cristianos genuinos. Y nos da los elementos y sobre todo la vida para que los demás noten que tenemos esa vida y quieran que se las comuniquemos. Bueno, pues yo concluyo
En este momento son las 6:20 de la tarde y yo espero que haya utilidad o de proponer y si me permiten, les doy mi teléfono de WhatsApp. Si quieren mandarme una pregunta a mi WhatsApp sobre lo que expuse, yo con mucho gusto les contesto. Mi WhatsApp es 3 veces 3, o sea, 333 106 5213. Cualquier pregunta sobre el tema que acabo de exponer, que quieran que lo amplíe o que lo fundamente, estoy a sus órdenes hasta donde FED lo permita. A lo mejor estoy fuera de lo que la agrupación de ustedes permite. Pero si no es así, borren el teléfono y no he dicho nada. Y bueno, No, no, está bien. muchísimas gracias por este medio, que es una oportunidad que me dan para compartir con ustedes estas cosas. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Está bien, qué bueno que nos dio el teléfono para cualquier duda. Ahorita nos vamos a ir a los grupos con las preguntas que nos hizo favor de darnos para poder tener una conclusión y ya ver los compromisos para que también se los comente posteriormente a usted. ¿Cómo ve? Le voy a agradecer mucho que lo haga, porque siempre saber lo que resultó de la audiencia nos ayuda también a ubicarnos y a darnos cuenta hasta qué punto fuimos capaces de darnos a entender, porque a veces nos volvemos muy conceptuosos y la gente no nos entiende. Gracias, de veras. Sí, gracias a usted, padre. Muchas gracias. Estamos entonces en tiempo. Marisol, ¿verdad? Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve, Marisol. Sí, muy bien. Gracias. ¿Gustas nombrar las preguntas, Marta? ¿Las quieres? Sí, estas preguntas que nos hizo favor el padre ya de mandarnos para que nos vayamos al grupo a trabajar. La primera es, ¿qué piensas? Y luego, ¿qué sientes ante esta realidad? Ya ya algunas personas nos pusieron en el chat, ¿verdad? Su pensar y su sentir, pero lo vamos a hacer en grupo. Y la segunda es, ¿cómo podemos evangelizar esta nueva civilización secular? Esas serían las dos preguntas, por favor. Y si les das la instrucción, Marisol, por favor, ¿cómo es el trabajo? Sí. Si gustan Gracias. en este momento tomar una foto de la pantalla, porque voy a cambiar el slide en este momento. Bueno, la vamos a cambiar. ¿Y cómo vamos a trabajar en los grupos pequeños? Les vamos a solicitar, por favor, que haya un secretario por grupo que se encargue de dar la palabra a cada persona y que haga un pequeño resumen de las respuestas del grupo para que después lo ponga en el chat de Zoom. Les vamos a pedir también que esperen en sus grupos para hablar de uno por uno, para que se puedan escuchar atentamente todos. Evitemos hacer juicios dentro del grupo de las opiniones de los demás y evitemos dar consejos, como lo hacemos en la metodología de AMSIF. Entonces, con esto nos vamos a ir a los grupos, vamos a hacer alrededor de 6 personas por grupo y después de 10 minutos, automáticamente Zoom nos va a devolver a la sala principal. Entonces, en este momento, nos vamos a los grupos pequeños. Se están abriendo las sesiones y comenzamos a irnos a los grupos. Vamos a leer algunas de las respuestas. El tiempo ya se nos terminó. Ustedes dicen, márquenme la pauta, Marta Alicia. Sí, yo creo que unas respuestas las leemos, bueno, a Adriana y tú si gustan para que yo las copie. Perfecto, claro ¿Okay? que sí. Yo me dedico a copiarlas ahorita. Gracias. Muy bien. Vamos a compartir algunas de sus respuestas para ir concluyendo. Dice aquí el grupo de Claudia Santiago, nos pone Ana, Carmen, Angelina, Claudia, opinamos
que tenemos que prepararnos nosotras mismas, no tener miedo a la tecnología. Vamos vemos que ahora algunos papás siguen siendo muy permisivos y dejan a sus hijos hacer lo que quieren, pues pegados a la tecnología, pero ellos también tienen que estar pegados a su celular. En AMSIF tenemos la misión de educar a las mamás. Para poder evangelizar hay que aprender esta tecnología y utilizarla para evangelizar. En el grupo habíamos 3 catequistas y hemos aprendido con esta pandemia a evangelizar a través de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo evangelizar? Pues empezar con nuestra familia, hijos y padres, seguir trabajando para AMSIF, porque recordemos, en estos tiempos son muy difíciles. Hay muchas situaciones, nos dice Belinda, que tenemos que enfrentar con testimonio, ejemplo. Hay preocupación y también desafíos. Sin embargo, la fe, esperanza y tenemos elementos de arraigo. Nuestra religión, tenemos a la familia, la naturaleza. Nuestro equipo en el Estado de México, Torreón y Tijuana, muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Ana Lucía nos dice, se reunió con Socorro de Tijuana y Arrayansi de los Mochis. Pensamos que no todo está perdido y sentimos que hay esperanza en seguir adelante para mejorar. Empezar por nosotros mismos, ser coherentes con nuestros actos y nuestras acciones. A ver, Ana de Torreón nos dice, se reunieron Judith, Sandra, Ana. En la primera pregunta coincidimos en que es triste esta realidad que estamos viviendo y se nos está yendo de las manos. Sin embargo, no todo está perdido. Hay que poner todo lo que esté de nuestra parte, tratar de recuperarlos, interesándonos en las cosas actuales. En la segunda pregunta, evangelizar con amor e interesarnos en los temas y gustos de los jóvenes para que ellos se interesen en lo nuestro y ahí hablarles del mensaje de Jesús. Laura Elena nos dice, la segunda pregunta es fortalecernos en la palabra de Dios, evangelizar con amor, sin juzgar, como Jesús nos enseñó, con paciencia y escucha. Pues estas son algunas de las respuestas. Adriana, si gustas compartirnos otras pocas. Claro que sí, rápidamente. Bueno, en el grupo de Luis estuvieron reunidos Sandra, Isabel, Violeta, Lourdes y Gloria. Y la pregunta número 1 respondieron que es impresionante la nueva situación. La influencia de las redes sociales tiene mucho que ver con los hijos. A veces se niega la realidad de la cultura secular, pero es importante aceptar que es una realidad, nos guste o no. Se siente compromiso sobre la nueva situación, impotencia ante la nueva realidad, ya que fuimos formados de otra manera. Es una responsabilidad grande como madres. Nos están dando las herramientas y hay que utilizarlas. Estar fortalecidos en la fe, hay que cambiar las formas, no el fondo, ante la palabra de Jesús. Eso es la respuesta de este grupo. Y también de Laura Hernández, el grupo, los involucrados en sus casas y con las nuevas herramientas, participar con los hijos, piensan que el desarraigo se puede dar de diferente manera con valores. Nos hemos visto rebasadas, se siente miedo, se hace mucho ruido el transmitir de los hijos a los nietos, el acercamiento a las participantes con amor, se debe de hacer, y con los evangelios. Se piensa también que es algo común en estos tiempos el sentirse rebasados como se está viviendo ahorita en la época, y el temor, pero que no hay imposibles. Es cierto, para Dios no hay imposibles. Puede compartir la evangelización que yo vivo para poder cambiar, ayudar a los demás, aunque cueste trabajo y es complicado y se tenga temor, pero con la fe se pueden lograr y se pueden hacer las cosas. Son muchas respuestas, Lulu, son 62 nuevos mensajes, Martita. Sí, muchas gracias, ya. Creo que ya copié la mayoría que vamos a estar trabajando. Gracias, Lulu, gracias, Adriana. Y gracias a todas por quedarse más tiempecito. Yo creo que el tema nos interesa mucho a todas porque hay que ver cómo vamos a regresar a nuestros centros a evangelizar. Les agradezco mucho y nos vemos el martes en evangelización. Lulu, te cedo la palabra. Gracias. Sí, solamente ya despedirnos. Y bueno, hay muchas coincidencias. Nuestra misión es transmitir el Evangelio y hemos de hacerlo. Buscaremos nuevas maneras, nuevas formas. Claro,
manteniendo viva la palabra de Jesús, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana con el Padre Jesús Berrizbeitia. Por supuesto, las que nos reunimos en la evangelización del martes, ahí veremos